Konbanwa, minasan. Bueno, voy a explicar una metodología para estudiar kanji porque siempre se ha estudiado el kanji como una lista de lecturas chinas, lecturas japonesas, y vamos a aprender una manera de estudiar japonés que nos sea mucho más productiva y nos sea mucho más útil a la hora de enfocar el estudio. Entonces, en primer lugar, explicaremos lo que es el concepto del kanji. No tiene mucho sentido empezar a escribir significados diferentes de ese propio kanji porque digamos que eso nos va a confundir a la hora de conocer el concepto que queremos estudiar sobre ese kanji. Entonces, en este caso, pues vemos el concepto del kanji, que sería acercarse, y entonces a continuación sus lecturas chinas, que ponemos en letras mayúsculas para diferenciarlo de su lectura japonesa en minúsculas, lo cual nos ayudará a discriminar y a poder sacar más partido y estudiar mejor los kanjis de una manera más productiva. Entonces, en este caso sería la lectura china, que sería aquí, y las lecturas japonesas, que es yoru y yosei, con el furigana en hiragana para así poder discriminar la parte que sería solo el kanji. Entonces, pues vamos a ver un ejemplo para contextualizar mejor esto que vamos a aprender. En el caso del kanji yoseru, pues vamos a ver este ejemplo, un ejemplo muy sencillo, y sería Michi no waki ni yosete kudasai. En este ejemplo podemos ver cómo las palabras que ya conocemos o que son más sencillas las dejamos en minúsculas para poder discriminar el estudio del kanji que nos ocupa y vamos a estudiar en cuestión. Entonces, en el caso de waki, o sea, el significado sería al lado, y por ejemplo, a veces a mí me es muy útil estudiar, digamos, historias para relacionar, digamos, ese kanji con esa palabra. Entonces, en este caso sería, este kanji tiene el ideograma, sería como 3 katanas y una luna. Entonces, waki significa lado, y yo, por ejemplo, siempre pues lo aprendo con cosas del estilo, con 3 golpes de katana echo la luna a un lado. Este tipo de historias a mí me sirve mucho para luego acordarme del significado y de las palabras que aparecen en los ejemplos que cogemos del libro y que corresponden a la metodología que nos enseña Paloma Sensei. En el caso del kanji en cuestión, pues lo ponemos en rojo y, digamos, explicamos el significado. En este caso sería acercarse y sería yosete, con lo cual, digamos, luego se le pregunta a los alumnos si existe alguna duda sobre vocabulario, de alguna palabra que conozcamos o que nos sea más difícil de interpretar por los conceptos que están dentro de esos kanjis con esas lecturas chinas, y se procede a dar una traducción de esa frase, que en este caso sería muy sencillo porque sería échate a un lado. Con lo cual, en este caso, con su lectura japonesa, y digamos discriminando también las partículas, porque es muy importante al ver esos ejemplos saber cómo conectamos la frase con esas partículas, digamos tener ya un ejemplo contextualizado que nos sirva para luego fácilmente y de una manera mnemotécnica sencilla poder recordar eso que hemos visto en clase. Y esta sería la forma de explicar kanji y de las cosas que a mí, por ejemplo, me sirven mucho a la hora de estudiar, que no sea, digamos, una manera de estudio tediosa en el que solo haya que hacer listas de lecturas japonesas, lecturas chinas, sino yendo a lo importante que es el concepto y yendo a sus lecturas. Bueno, espero que os haya sido de ayuda y shokenme gambarimasu.